descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Ragnar caminaba por un pasillo impecable, mientras los hombres y mujeres con quienes se encontraba asentían para saludarlo. Ragnar los ignoró, pero ellos no se molestaron y lo miraron con ojos orgullosos. Bastardos y rueguen por morir antes de que me haga más fuerte, porque volveré para matarlos a todos yo mismo, pensó Ragnar, sin la más mínima intención de mostrar misericordia. Si algo había aprendido en sus 6 años entre ellos, era a odiar y a ser despiadado. Llegó al final del pasillo, donde un guardia dio un respingo. Al ponerse firme, una cola de mono se desenrolló instintivamente de su cintura. Ragnar puso los ojos en blanco mentalmente y atravesó la puerta. Y sí, el guardia tenía una cola. Porque Ragnar era un Saiyajin. Por supuesto, Ragnar no era su nombre Saiyajin. Él no era uno de esos brutos. Era un renacido. Su padre, aficionado a las historias de vikingos, le puso ese nombre con la esperanza de que se volviera un boxeador famoso. Pero Ragnar resultó ser más bien un aficionado a los libros, un friki completo. A los 40 años, murió como un oficinista promedio, sin logros físicos notables. Eso fue algo que lamentaría profundamente tras su muerte. En lugar del cielo, el infierno o la nada, renació como un Saiyajin. Después de pasar 3 años encerrado en una cápsula de cultivo, fue liberado y enviado directamente a una arena de batalla para recibir golpes. Los Saiyajines eran brutos. Creían que a través del dolor se volvían más fuertes. Y así, Ragnar fue aplastado día tras día, hasta volverse tan brutal como ellos. Pero él no era un niño. No podían lavarle el cerebro. Aunque lo entrenaron para ser un salvaje, en su interior Ragnar nunca dejó de ser quien era. Siempre planeó escapar. Y eso era lo que estaba haciendo en ese preciso momento. Al cruzar la puerta, salió al exterior, donde había cápsulas y naves, con técnicos yendo y viniendo. A pesar de que se encontraba en el hangar, nadie cuestionó su presencia. Desde que salió de la cápsula de cultivo, Ragnar había puesto en marcha un plan de escape. Lo primero que hizo fue aprender sobre la tecnología Saiyajin. No es que hubiera pasado sus 3 años estudiando como un académico, los Saiyajines no tenían escuelas ni universidades. Usaban máquinas para grabar conocimientos directamente en el cerebro. Aunque el proceso tomaba tiempo, y la mayoría prefería entrenar. Pero Ragnar podía hacer ambas cosas. Se mantenía al nivel en el combate, mientras dedicaba su tiempo libre a absorber todo lo posible sobre tecnología. Ahora Ragnar tenía 6 años, y no había escapado antes por una razón. Sabía que los Saiyajines eran vigilados por Freezer. Las naves eran rastreadas, y si intentaba huir a la Tierra, acabaría en manos del tirano y o de los mismos brutos. Su destino sería horrible. Pero después de años de golpizas brutales, y de jurarse a sí mismo una y otra vez que regresaría por venganza, Ragnar ya contaba con el conocimiento necesario para escapar sin ser detectado. Por eso estaba allí, como cada día, justo antes del horario de descanso. Todos sabían que disfrutaba de la tecnología, especialmente después de ser machacado en el campo de entrenamiento. Aunque parecía un niño de 6 años, Ragnar tenía el rostro amoratado por la paliza diaria. El rey Vegeta estaba algo loco, y Ragnar había tenido la fortuna o la desgracia de nacer como uno de los llamados Saiyajines de clase alta. Por eso, decidieron extraer su potencial con el viejo y estúpido método de la paloterapia. Era inútil. Pero estos brutos creían que así forjarían guerreros para enfrentar a Freezer en su futura y fracasada rebelión. Los Saiyajines no eran los más brillantes del universo, pero Ragnar no era tan insensato. Sabía que en unos 3 años el planeta sería destruido. Broly ya estaba por ahí y Vegeta también. Por eso, Ragnar planeaba largarse a ese planeta maldito y convertirse en un dios. Volvería y para enseñarles que hay destinos peores que la muerte. Era consciente de que quizás se estaba volviendo loco. Pero tras 3 años de recibir palizas y apenas sobrevivir, sentía que no tendría paz si no regresaba a masacrar a esos dementes con sus propias manos. Llegó a una cápsula y sacó sus herramientas. Yo me encargo del mantenimiento de esta, dijo Ragnar. Los técnicos a cargo del turno final asintieron agradecidos. Podrían irse antes. Ragnar era un gran mecánico. No perdió tiempo. Hizo una revisión completa de la nave y sus sistemas. Luego instaló un artefacto de su propia creación, que transmitiría una posición falsa a la baliza localizadora. Entró en la cápsula y marcó su destino. Un planeta tecnológico.
Allí cambiaría de rumbo, mezclándose con otras naves. Los radares espaciales no podrían seguirle el rastro. Así de simple. Ragnar había ganado su libertad. Así de simple. Sus conocimientos lo habían librado de seguir recibiendo palizas. Volveré, hijos de puta. Rugió Ragnar cuando abandonó la órbita del planeta. No activó el sistema de hibernación. En cambio, encendió su rastreador, que marcaba un poder de batalla de 0. Los Saiyajines asumirían que la cápsula tenía un defecto o estaba siendo probada en automático. Ragnar mismo había activado esa función varias veces. Eso le daría varias horas de ventaja y tal vez hasta un día. Tiempo más que suficiente para escapar. Ragnar pensó en qué haría cuando llegara a la Tierra. Actualmente, Ragnar tenía un poder de batalla de 1200, muy por encima de otros guerreros de clase alta de su edad, que rondaban entre los 500 y 800. No era especialmente dotado. La razón de su poder no eran las palizas que recibía que no servían de nada, sino que, a diferencia de los Saiyajins, Ragnar conocía la forma correcta de entrenar. Lo primero que hizo fue dominar su propio ki. Luego, mediante entrenamiento mental, aumentó un poco su poder para ganar ciertos privilegios. Aunque no podía excederse. Si destacaba demasiado, llamaría la atención de Freezer, como ocurrió con Broly y Vegeta. Eso complicaría su escape, así que hasta ahora, Ragnar no había entrenado en serio. Pero en cuanto llegara a la Tierra, reuniría las esferas del dragón, pediría conocimientos científicos avanzados, y comenzaría a construir androides. Luego, regresaría personalmente a exigirle cuentas a aquellos animales. Ragnar nunca volvería a entrenar físicamente. Eso era para brutos sin cerebro. Dragon Ball era también un mundo de ciencia. Un viejo decrépito creó un androide que superaba a Freezer varias veces. Ragnar sabía que él podía hacer lo mismo. Respecto a su propia fuerza, planeaba estudiar a los Namekianos, de los cuales Piccolo y Kamisama aún estaban en la Tierra. Ellos serían sus conejillos de indias. Ragnar planeaba obtener la habilidad de fusión de los Namekianos y su magia. Crear clones de sí mismo y luego absorberlos. Eso multiplicaría su poder 20 veces. Luego repetiría el proceso una y otra vez hasta convertirse en alguien capaz de matar a un ángel de un simple escupitajo, si era necesario. Por supuesto, Ragnar no pensaba involucrarse en peleas. Era una persona que amaba la paz, y tras cobrar su merecida venganza, viviría tranquilamente y abofeteando a cualquiera que lo importunara. Quizás debía convertirse en el dios de la tierra y aprender a usar el ki divino, pensó Ragnar con una sonrisa. Porque en este mundo, él era Dios. Y Freezer, el actual emperador del universo, no era más que una pulga. Una pulga que también sería un buen conejillo de indias. Porque en este mundo, él era Dios y Ragnar abrió mucho los ojos cuando el espacio se desgarró entre rayos y distorsiones dimensionales, y una nebulosa caótica engulló su cápsula espacial. Lo primero que pensó fue que Freezer lo había localizado y que alguien lo estaba atacando. Pero ni siquiera había terminado de formular ese pensamiento cuando la tormenta desapareció. Los sistemas de alarma de la cápsula comenzaron a sonar. Los informes de averías llegaban en masa. Se estaba quedando sin oxígeno. Aquella anomalía había dañado seriamente la cápsula y Ragnar parpadeó al ver que el protocolo de emergencia localizaba un planeta cercano. La cápsula se preparaba para un descenso de emergencia. Aunque asustado, Ragnar vio con alivio que el planeta era verde y no se parecía en nada a la árida roca que era el planeta Vegeta. No interrumpió el protocolo. Intentó averiguar dónde estaba, pero los sistemas de posicionamiento espacial estaban dañados. No podía saber su ubicación. Al menos, el radar no mostraba otras naves y mierda, hay una nave en órbita, pensó Ragnar. Sin embargo, no veía nada en el radar, salvo su propia presencia. Activó su rastreador, manteniendo su ki suprimido. Parpadeó. El rastreador no detectaba señales de ki. Ragnar sonrió. No sabía de quién era esa nave, pero al no haber señales de ki, eso solo podía significar dos cosas. O el poder de sus ocupantes era muy bajo, o sabían suprimir su ki como él. Ambos casos eran buenas noticias. No era gente de Freezer, y mientras no lo identificaran como un Saiyajin, tal vez podría escapar del planeta, reparar su nave y continuar su camino a la Tierra. Ragnar sonrió mientras su cápsula se estrellaba en una jungla. La explosión dejó un gran cráter, haciendo temblar la Tierra. Pero dentro de la cápsula, no sintió nada.
Se apresuró a abrir la puerta y salir a ver dónde había llegado. Extendió su percepción para sentir el ki a su alrededor pero no sintió nada. Elevó un poco su propio ki. Ningún problema. Flotó fuera del cráter. A unos 10 metros de altura, activó su rastreador. Pero la única fuente de ki que aparecía era él. Imposible y incluso un bicho común debería ser detectado, pensó Ragnar. Yo soy más preciso que el rastreador y no siento nada, y murmuró para sí. Miró la jungla a su alrededor y se acercó a un árbol. Le dio un puñetazo y lo rompió en dos. Esto no es una ilusión, dijo Ragnar. La naturaleza era real. Pero eso era imposible. Toda la vida en el universo de Dragon Ball poseía ki. Incluso una simple hierba. El ki era la fuerza vital universal y entonces escuchó ruidos fuertes. Algo o mucho se acercaba desde unos 100 metros. No se molestaban en ser sigilosos. Ragnar afinó sus sentidos. Podía oírlos, y sentir los cambios físicos que provocaban al moverse por el bosque, pero no podía sentir su ki. En absoluto. Atónito, decidió esperar a ver qué se acercaba. Suprimió completamente su energía y saltó a un árbol grande al borde del cráter. No había tiempo de recoger nada. Y si esas criaturas podían rastrear el ki, lo descubrirían si hacía el más mínimo movimiento. Unos 5 segundos después, Ragnar abrió los ojos de par en par al ver a una veintena de orcos aparecer al borde del cráter, observando la cápsula mientras buscaban en los alrededores. Son orcos. Su piel es verde, miden más de 2 metros, tienen cuerpos musculosos, grandes colmillos, e incluso llevan armas y armaduras de chatarra, pensó Ragnar, que no sabía que existieran orcos en Dragon Ball. ¿Y qué demonios?, exclamó Ragnar en su mente, cuando la veintena de orcos se lanzó hacia su nave. Sin dudarlo, aumentó su ki, saltó y pateó al orco líder, mandándolo a volar por 10 metros fuera del pozo. Largo, esta nave es mía. Reprendió Ragnar, ya que estaba seguro de que estos brutos destruirían su nave si no intervenía, y los orcos le dispararon, y Ragnar se movió de un lado a otro para esquivarlos. Luego voló cerca de ellos y los golpeó con fuerza. Sin paciencia alguna, los destrozó por su estupidez. ¡Uaak! Escuchó Ragnar a lo lejos, al menos a 1 kilómetro de distancia. ¡Qué mierda!, exclamó Ragnar, y afinó sus sentidos usando su ki, para descubrir que al menos 3000 orcos corrían hacia su posición. ¿Qué demonios está pasando aquí?, reprendió Ragnar, cuyos pelos se erizaron al recordar la extraña nebulosa de rayos que se tragó su nave. Eso, combinado con la aparición de los orcos y el hecho de que no podía sentir el ki de nada a su alrededor, y no, es imposible, se reprendió a sí mismo. Soy un Saiyajin, y estoy en el universo de Dragon Ball, pensó Ragnar, cuya cola estaba erizada por las posibilidades. Lamentaba profundamente haber abandonado el planeta Vegeta. Tiene que ser una coincidencia, se dijo Ragnar a sí mismo, mientras apretaba los dientes. Ragnar se plantó firme en el aire y esperó. Con la fuerza de estos orcos, darles una paliza y luego interrogar a los sobrevivientes no sería un problema para él. Si calculaba su poder de pelea, a lo sumo serían unos 15, como mucho. Eran meros insectos para él. Si no se volvía loco y desperdiciaba su ki, todo estaría bien. Los orcos llegaron solo 1 minuto después, y Ragnar les recibió con un ataque de energía que desintegró a cientos de ellos al mismo tiempo, despejando unos 50 metros de bosque. Luego se lanzó entre sus filas, propinándoles puñetazos con fuerza. Los orcos, que parecían tener el cerebro atrofiado, solo gritaron, dispararon y trataron de golpearlo. Ragnar fue impactado por la explosión de un misil, que convirtió a 10 orcos a su alrededor en pedazos, pero él apenas sintió dolor, más un golpazo que dolor real, y siguió masacrando orcos durante varios minutos. Y al final, solo quedaban unos 30 orcos con vida, aunque estaban más allá que acá. Muchos habían perdido extremidades o tenían partes del cuerpo aplastadas por la fuerza bruta. Ragnar había agarrado un enorme martillo de los orcos, lo reforzó con su ki, y se metió entre sus filas a golpear como en un juego de aplastar topos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Ragnar, aplastándole el brazo a uno de los sobrevivientes. ¡Uaak!, gritó el orco antes de que Ragnar le aplastara la cabeza y fuera por el siguiente. Estos bichos no parecían entender lo cabreado que estaba en ese momento. ¿Quién demonios son ustedes?, gritó Ragnar, amenazando al siguiente orco.
Y Angelos corría hacia el lugar de la batalla, acompañado por 10 de sus hombres, después de haber desembarcado en la zona donde vieron caer la cápsula que salió de la disformidad. Ahora se escuchaba una batalla llena de explosiones y golpes que hacían vibrar la tierra. Capitán, es probable que se hayan encontrado con un demonio de la disformidad, dijo el teniente Karos, quien corría a su lado por la jungla. No siento ninguna energía psíquica, respondió el bibliotecario Jonah Orion, y varios otros miembros de la compañía que también eran psíquicos le respaldaron. Entonces no era una criatura disforme, pero sí podría ser un peligro si puede enfrentarse a una horda de orcos, dijo Angelos, dando órdenes con señales para que sus hombres se dispersaran en grupos de 5. Su compañía había sido desplegada originalmente para combatir a los orcos, y habían visto bandas de miles de ellos en el planeta, que ya habían arrasado varias aldeas. Y un minuto después, Angelos y su grupo llegaron a un claro devastado por explosiones, con árboles de 50 metros de altura y 3 metros de diámetro en sus troncos, convertidos en astillas. Lo más impresionante era que en el lugar despejado, de unos 200 metros, había cientos de cadáveres de orcos. Y en medio de todo eso, un niño. Angelos parpadeó, pero en efecto, había un niño en medio de todo, a unos 100 metros de ellos. Un niño que no aparentaba más de 6 o 7 años, con cabello negro hasta los hombros, ojos oscuros, y vestido con una extraña armadura que parecía de plástico, igual que sus botas. El niño llevaba un gran martillo orco en sus manos, que triplicaba su altura y debía pesar unas 10 veces más que él. Sin embargo, lo blandió sobre la cabeza de un orco como si fuera una pluma, mientras los observaba a ellos con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Y me cago en Dios. Gritó el niño, que solo tardó un segundo en salir de su conmoción. Su grito estaba cargado de desesperación y pura rabia. Angelos no entendió nada, pero el cervocráneo de su equipo identificó el idioma como uno de los antiguos idiomas de la Tierra y lo tradujo para todos. Un hereje, exclamó el teniente Karos, al escuchar la traducción, mientras el niño alzaba el martillo. Sus hombres apuntaron para disparar sus volteres, pero Angelos levantó la mano. ¡Alto!, ordenó Angelos, porque a pesar de que el niño levantaba el martillo, era evidente que ellos no eran su blanco y el martillo golpeó la tierra, creando un cráter de unos 50 metros de radio, y haciendo volar rocas y restos de árboles por todos lados. Por los primarcas, dijo el teniente Karos, cubriéndose con las manos, porque aunque ellos estaban a 100 metros del niño, aún les llovieron astillas. Angelos nunca había visto una fuerza tan monstruosa. Maldita sea. ¿Cómo demonios llegué aquí? Maldita suerte. Con cada maldición, el niño sacudía el martillo contra la tierra, haciendo el cráter más profundo. Angelos ya no podía verlo, pero podía sentir los golpes y, por supuesto, escuchar los gritos, que a pesar de la protección de su armadura, amenazaban con romperle los tímpanos. Por eso, atenuó el ruido al máximo y habló con sus hombres por radio. Señor, es una criatura muy peligrosa, debemos usar fuego orbital, aconsejó el teniente Karos, pero Angelos suspiró y solo negó con la cabeza. Teniente Karos, apartémonos un momento, dijo Angelos, porque las rocas volaban por todos lados. Y al estar a medio kilómetro, la barcaza de guerra que les había traído ya había centrado sus sensores en el lugar y fijado al niño, transmitiéndoles desde la órbita las imágenes del niño aporreando el suelo. Es un mutante, dijo uno de sus hombres, señalando la cola de mono en la parte trasera del niño. Sea lo que sea, no parece haber tenido un buen día, dijo Angelos, viendo cómo las lágrimas salían de los ojos del niño, quien trataba de contener los mocos y los sollozos. Era evidente que esto solo era una bravata común de un infante, pero un infante que podía acabar con miles de orcos y apenas había recibido algunos moretones, y Angelos parpadeó. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la batalla con los orcos?, preguntó Angelos a sus hombres. Unos 10 minutos, respondió uno de sus hombres. Ese no es tiempo suficiente para que se formen moretones por los golpes recibidos, y desde un principio ya los tenía, dijo Angelos. Entonces, él ya había sido golpeado por alguien más. No fueron los orcos, dijo Karos con asombro. Viendo la fuerza y resistencia de este niño, Angelos no dudaba de ello. Y Angelos y su compañía de hombres esperaron a que el niño se calmara para acercarse a su posición. Y Ragnar respiraba con dificultad mientras se limpiaba las lágrimas y los mocos después de cansarse de aporrear el martillo contra el suelo y maldecir su suerte. Después de ver a los marines espaciales, no tenía dudas.
Después de transmigrar a Dragon Ball, él había vuelto a transmigrar, o más bien, había sido absorbido hasta el universo de Waramer. Por el color de las armaduras de los marines que vio, sabía que estaba en Waramer 40K, pues lo que vio no era una legión, sino un capítulo de marines. Ragnar caminó para salir del agujero que había creado al aplastar el martillo. En este universo, la fuerza actual de Ragnar superaría por mucho a la de un primarca, pero eso valía poco, porque en este mundo, ser un Saiyajin no valía nada. Quizá nadie tuviera su potencial de poder, pero con lanzarle a un planeta tóxico bastaría para matarlo y no, con abrir un portal a la disformidad, si se enfrentaba a un psíquico, Ragnar se convertiría en carne para los demonios. Quizás un dios del caos quiera hacerme príncipe demonio, y así podré vivir la eternidad como una entidad disforme, en un palacio demoníaco, viviendo la eternidad en la depravación y qué mierda de vida. Se quejó Ragnar en su mente. Solo había que ver cómo terminaron los primarcas que se convirtieron en príncipes demonios para aborrecer ese destino, en especial Fulgrim y Angrun y bueno, Mortarion era una tragedia, todo en ese mundo era asqueroso. Para colmo, él estaba en 40K, donde el caos y la disformidad eran lo cotidiano, pensó Ragnar con un suspiro de pesar. Al terminar de salir del hoyo, vio a 15 marines espaciales de armadura roja y hombreras blancas observándolo. Esos marines tenían el símbolo de su capítulo grabado en sus hombreras, y para sorpresa de Ragnar, él los conocía, porque eran un capítulo famoso. Su símbolo era un cuervo negro, con una especie de gota de sangre en el centro. Esos eran los cuervos sangrientos, y a pesar de su nombre y el color de sus armaduras, no pertenecían a la Legión de Sanguinius. Se sospechaba que estos tipos tenían su origen en alguno de los primarcas perdidos, pues ni ellos mismos sabían de dónde venían. La historia de estos tipos también era algo conocida por Ragnar, por lo que podía averiguar más o menos dónde estaba en el tiempo si averiguaba qué planeta era este. Soy Ragnar. ¿Qué capítulo de marines son ustedes y qué planeta es este? Se presentó Ragnar y, de paso, preguntó. Un servocráneo que estaba al lado del que parecía ser el líder tradujo algo que sonó a latín para Ragnar, por lo que debía ser gótico. Somos del capítulo de los cuervos sangrientos. Yo soy Angelos, y este es el planeta de Tifón Primaris. Estábamos persiguiendo a los orcos que eliminaste. También hemos visto tu cápsula salir de la disformidad. ¿De dónde vienes? Preguntó Angelos. Ragnar hizo una mueca. Eso significaba que estaba en el subsector Aurelian. Ragnar no sabía mucho sobre el mapa de la galaxia, pero si los cuervos sangrientos estaban aquí, significaba que pronto comenzaría la tercera guerra tiranida, y cerca de ese momento, se abriría la cicatriz Maledictum con la caída de Cadia. Esto es una mierda, no hay posibilidades de vivir una vida adecuada en estas condiciones. Lo más seguro es que me coma un tiránido o que algún demonio me haga su juguete en la disformidad, pensó Ragnar abatido. Y Angelos observó la reacción de Ragnar, y mientras se quitaba el casco, revelando el rostro de un hombre de unos 40 años, con el cabello blanco y una expresión severa, siguió esperando una respuesta. Vengo del borde de la galaxia. Mi planeta fue devorado por los tiránidos, y me dirigía a un lugar seguro, pero una grieta en la disformidad me arrojó hasta aquí. Ahora no puedo regresar. Mi sector está protegido por tormentas disformes que no pueden atravesarse. Solo llegan algunos comerciantes cada ciertos siglos, y solo por accidente. Ellos nos hablaron del imperio de la humanidad, sus marines espaciales, y cómo todo el imperio está en guerra, un infierno donde demonios y toda clase de criaturas horribles caminan libres desde hace 10.000 años, explicó Ragnar. Y Angelos parpadeó y comprendió por qué el niño se había puesto a llorar al verlos. Cualquiera reaccionaría igual al descubrir que había caído en el infierno. Sin duda, alguien debía hablar seriamente con esos comerciantes sobre su opinión del gran imperio de la humanidad. Ragnar, no hay demonios en este lugar. Solo algunos xenos molestos, dijo Angelos, pero Ragnar entrecerró los ojos, dejando clara su opinión sobre las palabras del capitán. Angelos se sintió algo comprometido, preguntándose si ese niño era capaz de detectar mentiras. Aún así, deseaba llevarlo con ellos. Aunque fuera un mutante, su mutación era menor, y su capítulo había llegado al sector Aurelian en busca de neófitos fuertes, pues sus fuerzas habían sido diezmadas. Desde la pérdida de su planeta base, hacía algunos siglos atrás, la mala suerte los había perseguido, y en su última campaña, perdieron a más de la mitad de su capítulo, por lo que su situación era desesperada. Angelos veía al niño frente a él como un regalo del emperador.
Si lograba convertirse en un marine espacial, solo el emperador podría imaginar su fuerza. Después de todo, acababa de aniquilar una horda de orcos él solo. Una hazaña digna de un primarca, y Ragnar escupió a un lado. ¿Me ves cara de estúpido?, espetó el niño, golpeando su martillo contra el suelo. Si van a purgarme, ataquen de una vez. Tengo que buscar la forma de salir de aquí, los reprendió. A esos comerciantes habría que cortarles la lengua por hablar tonterías, pensó Angelos de mal humor, levantando una mano en señal de paz. Ragnar, no sé lo que te dijeron esos comerciantes, pero no vamos exterminando gente solo por una mutación menor. En el Imperio hay humanos con formas muy distintas. Una cola no es gran cosa, dijo Angelos con la mayor sinceridad posible. Si se veían forzados a destruir a ese niño, sería una pérdida enorme, y quizás también perderían sus propias vidas. Dudaba que pudieran escapar del bombardeo de la barcaza de guerra, la cual seguía apuntando a Ragnar. Tampoco parecía un ser corrupto, solo un niño que había sobrevivido a una catástrofe y ahora no confiaba en nadie. Y Ragnar parpadeó y miró de reojo su cola. Era comprensible que creyeran que era un mutante, ya que su apariencia era completamente humana. Y espera, ¿y si ellos creen que soy humano, y no han disparado y quieren que me convierta en marine espacial?, se preguntó Ragnar, sorprendido. El primer requisito para convertirse en un marine era destacar en fuerza, y Ragnar negó con la cabeza. No soy humano. Soy un Saiyajin, y un Saiyajin que parece un humano. Incluso mi genética es compatible, pensó con otro parpadeo. Puedo hacerme pasar por humano, intentar convertirme en marine espacial. Así, mis probabilidades de sobrevivir se multiplicarían por 1000. Y si muero, mi alma será llevada con el emperador, y es una mierda de vida después de la muerte, pero al menos no viviré la eternidad en la depravación. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Ragnar con cautela, aunque no pudo evitar que se filtrara algo de esperanza en su voz. Y Angelos suspiró aliviado. La percepción de Ragnar sobre ellos no era completamente negativa, y parecía que esos comerciantes no eran parte del caos. Solo queremos hablar. Te garantizo que estarás a salvo con nosotros. Protegeremos tu vida en nombre del emperador, aseguró Angelos, esperando que los comerciantes no hubieran omitido la parte más importante del emperador de la humanidad. Ragnar pareció sorprendido por la promesa y se apresuró a asentir. Angelos suspiró de nuevo cuando el niño soltó el enorme martillo, y entonces Ragnar voló, y en un borrón fue y volvió, cargando la cápsula con la que había llegado al planeta. Se acercó flotando al asombrado grupo que lo observaba volar. No está usando habilidades psíquicas. Está siendo sostenido por algún otro poder. Los niveles de energía a su alrededor son atroces. Puede tratarse de un artefacto, o de una habilidad desconocida, informó el capitán de la barcaza por radio. ¿Prefieren que camine?, preguntó Ragnar. No, puedes volar, respondió Angelos, aún saliendo de su asombro. ¿La nave que está en órbita es suya?, preguntó Ragnar cuando comenzaron a caminar. Angelos asintió. Ragnar, ¿qué te dijeron esos comerciantes sobre tus habilidades?, preguntó Angelos, tratando de obtener más información. Nunca hablé con ellos. Hace siglos que ninguna nave llega a nuestro sector. Pero ya sabíamos que los humanos de este lado de la galaxia son más débiles en comparación a nosotros. Nuestros cuerpos se adaptaron para soportar una gravedad aumentada, pero no fue por modificación corporal, sino gracias a la energía que nutre mis células, explicó Ragnar, creando una esfera de energía en su mano. Luego esta se desvaneció. Ragnar alzó la mano libre, tomó una rama y la hizo astillas con su mano desnuda. Luego eligió una astilla, desechó el resto y, con la yema del dedo, la presionó hasta pincharse, dejando ver una gota de sangre. Angelos estaba realmente sorprendido. Sin la energía que protege mi cuerpo, no soy más fuerte que una persona común. Pero a medida que crezco, esta energía también crece conmigo. Mientras no la reprima, mi cuerpo será extremadamente fuerte. Nosotros llamamos a esta energía Ki, explicó Ragnar. Angelos había oído hablar del Ki en historias de fantasía. Supuso que esta gente había desarrollado algo similar y lo llamaron con ese nombre. Capitán, nunca escuché de una habilidad similar, y no parece tener relación alguna con habilidades psíquicas, comentó el teniente Caros. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.